Añoro mi casa y Mosul. Echo de menos la escuela y mis amigas. Amo Mosul. Espero que volvamos sanos y salvos. Ese es el tema central de este análisis en el fondo de la noticia, porque el pánico se apodera de miles de civiles en Irak. Huyen de las zonas en conflicto con la esperanza de salvar sus vidas. El grupo terrorista Estado Islámico para Irak y Levante, EI, conocido por sus siglas en árabe como Daesh, intenta llegar a la capital, a Bagdad, para, según ellos, derrocar al gobierno. A su paso dejan muerte y destrucción. El éxodo más numeroso ocurrió en Mosul, la primera ciudad que tomó el grupo terrorista. Un día después de su llegada, 500.000 de personas escaparon hacia la región del Kurdistán de Irak. Luego de caminar largas distancias, los desplazados tuvieron que esperar que las autoridades kurdas les aprobaran el ingreso. La ola de desplazamiento también se registra en otras zonas asediadas por el grupo terrorista. En la provincia de Anbar se habla de 480.000 desplazados hacia el oeste de Bagdad. Otro hecho para resaltar: quienes no pudieron huir de las zonas tomadas por Daesh son juzgados. En el caso de Mosul, ya han instalado 8 tribunales islámicos en mezquitas y colegios. Allí aplican condena según su interpretación de la Sharia. A los condenados, entre los que se encuentran funcionarios públicos, chiitas, sunitas, moderados y cristianos, les obligan a cancelar tributos a cambio de no ser asesinados o despojados de sus tierras. Entre tanto, el ejército combate junto a algunas tribus. Ante esta situación, Rusia ofrece total apoyo a Irak. El presidente Vladimir Putin se comunicó este viernes vía telefónica con el primer ministro, con Nuri al-Maliki. El comunicado de la presidencia de Rusia informa que Vladimir Putin mostró el apoyo total de Rusia a los esfuerzos del gobierno iraquí para liberar rápidamente al territorio de la República de los terroristas. Un tema sobre el que centramos el análisis. Para ello nos acompaña desde Argentina Khaled Moussa Hamad, analista internacional, especialista en temas de Oriente Medio, conductor del programa Bajo la Lupa de Khaled. Khaled, bienvenido a Telesur, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Tatiana? Gracias por estar con nosotros. Desde México está con nosotros Arlene Ramírez Urresti, experta en relaciones internacionales, especialista en seguridad, terrorismo, docente universitaria. Arlene, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches, un gusto saludarlos. Gracias a los dos. Arlene, quiero comenzar con usted, profesora. Hemos escuchado desde distintos sectores en la comunidad internacional, podríamos decir, que esto que sucede ahora se debe a la invasión que comenzó a principios del año 2000 por parte de los Estados Unidos. ¿Usted cree que tiene alguna relación? ¿De quién es la responsabilidad de lo que sucede hoy en día en Irak? Bueno, por supuesto que es una consecuencia natural de toda la política exterior aplicada durante los gobiernos, el periodo del presidente George W. Bush. Seguramente que una de las mayores consecuencias es la inestabilidad que no se ha parado en Medio Oriente, y lo vemos en el caso de Irak, lo vemos con Siria, lo vemos en su momento con Egipto, ¿no? Todas estas insurrecciones anti-yanquis y anti-imperialistas que se han desatado como una ola importante de modificación y de revolución en Medio Oriente. Pero también hay que señalar que al interior de Irak los grupos chiitas y sunitas son desde siempre grupos en pugna, que quizás son irreconciliables desde una cosmovisión religiosa y social, y que por supuesto eso, sumando todas las condiciones de política exterior y de invasión, pues han generado un caos y una pérdida de status quo en la región que seguramente costará mucho restablecer. Khaled, con respecto a los chiíes y los suníes, hemos visto cómo producto de esta nueva crisis han dicho que se van a unir para combatir al terrorismo, que esa es su causa común, que dejan de un lado el tema político y el tema religioso. ¿Cuál cree usted que puede ser el impacto de esta alianza? El impacto de esa alianza obviamente va a ser muy positivo para el futuro de Irak. Precisamente quieren enmarcarle este conflicto, esta invasión del Daesh, como una cuestión religiosa, y no es así, sigue siendo una cuestión política, lo mismo que fue en Siria. Las diferencias entre sunitas y chiíes son escuelas de pensamiento diferentes, pero el Daesh está imbuido de una ideología fanática, extremista, fuera del Islam, porque sus acciones no condicen con lo que el Islam predica y pregona. Por lo tanto, simplemente son elementos funcionales a los objetivos de los Estados Unidos y la OTAN en la región. Precisamente
la toma de Mosul, una ciudad, la segunda en importancia en Irak y con fuertes reservas de petróleo, son precisamente custodiadas por este ejército terrorista, y por eso mismo Estados Unidos no va a enviar tropas a combatirlos, no van a combatir a quienes mismos ellos financian. Hay una situación que llama la atención, profesora, quiero preguntarle acerca de ello. Lo que ha dicho en las últimas horas el Ayatollah Ali al-Sistani, la máxima autoridad chií en Irak. Él ha dicho que se debe llamar a un gobierno, a un nuevo gobierno, pero también hemos escuchado informaciones con respecto a ese mismo tema de un nuevo gobierno por parte de Estados Unidos y por parte del propio secretario general de la ONU, de Ban Ki-moon. Así que lo que uno se pregunta, ¿dónde está el problema? ¿En el gobierno de Maliki o en el problema para enfrentar el terrorismo? No, por supuesto que es un problema de confrontación con las fuerzas terroristas. Definitivamente, yo coincido justamente con el experto que comparto en este momento la conversación. Es un tema importante resaltar que Estados Unidos ha financiado durante muchos años movimientos políticos al interior de diferentes países. Y lo vimos, por ejemplo, en Afganistán, lo vemos en Pakistán, sabemos que en Irak ha ocurrido lo mismo. Y por supuesto que la preocupación que se externa en este momento desde Naciones Unidas y desde Estados Unidos obedece justo a uno, quizá a la parte humanitaria, pero también a la parte energética. Eso es indudable, no lo podemos pasar por alto. Y en este sentido, por supuesto que Estados Unidos tiene el interés de intervenir cuando, por supuesto, se debe prevalecer la soberanía en lo absoluto, y el problema no tiene que ser al interior, porque al interior los países y las naciones, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, tienen la capacidad para redefinirse y replantear proyectos de nación según sus propias visiones. Una última pregunta, Galeb. Una situación que afecta a miles y miles de personas, la crisis humanitaria. Según Naciones Unidas, en estos días de crisis, de conflicto, de terrorismo y de enfrentamientos, hay 1 millón de personas desplazadas que se mueven de Mosul tratando de llegar hacia otras zonas del país. ¿Quiénes son los que más pierden en una situación de esta? ¿Qué tanto ha perdido Irak desde los años 80 con esta situación de inestabilidad? Está bueno preguntárselo a la ONU, ¿no? Todo lo que ha perdido Irak. Irak ha perdido por lo menos 4 generaciones de personas en el embargo asesino de los años 90. Si recordamos aquel intercambio de petróleo por comida, duró 10 años ese embargo y se llevó 4 generaciones con él. Y luego vino la invasión norteamericana, que dejó 650.000 muertos más. Hoy siempre el perjudicado es el pueblo. Siempre el perjudicado es el inocente, pero es al que menos le importa a organizaciones como Naciones Unidas o los Estados Unidos o Europa. Solamente le importa a su propia gente, a su propio pueblo, a su propia cultura. Por lo tanto, extraña que el mundo no reaccione ante esta doble moralidad, por así decirlo, doble rasero que establecen los organismos internacionales. El Daesh, o el Ejército Islámico para el Irak y el Levante, estuvo actuando en Siria hace poco tiempo, es una filial de Al-Qaeda. Al-Qaeda fue creada por los Estados Unidos, han dejado el terror, han dejado el miedo, hacen huir a la gente como en la época de los mongoles con Atila, y todavía no vemos una decisión férrea de los grandes demócratas del mundo para terminar con este flagelo, porque precisamente ellos lo crearon. Y hoy se están dando cuenta de que han creado un monstruo. Y ese monstruo ayer estuvo en Siria, hoy en Irak, y mañana no se sabe dónde va a ir a establecer el terror. Ese es el gran problema del mundo hoy. Y ese es el gran problema, es que los pueblos, las mujeres, los niños, las familias son los que más pierden en estas guerras. Galeb, gracias por ese tiempo para Telesur. No, gracias a ustedes. Profesora, un placer como siempre, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Es un tema sobre el que seguimos atentos minuto a minuto en el servicio informativo de Telesur Noticias, contándoles acerca de esta nueva crisis en Irak.